y los conceptos para la evaluación de proyectos. Eh, por la clase va a ser de 15 minutos porque YouTube me permite solamente subir videos de 15 minutos. En primera instancia, acá tenemos el flujo de caja del proyecto, donde pues obviamente hay unos ingresos que son las ventas proyectadas. El compuesto de los ingresos son el precio de venta del producto por las cantidades demandadas. Esas cantidades demandadas se refieren a lo que hallamos en las ecuaciones de demanda. Está por otra parte los costos totales. Esos costos totales se dividen en costos variables más costos fijos. Recordemos que acá los costos y las inversiones son salidas de dinero, y al ser salidas de dinero pues obviamente se representan en forma negativa en el flujo de caja. También tenemos los intereses del préstamo, que esto compone obviamente lo que manejamos en un préstamo. Obviamente el préstamo es una situación de apalancamiento financiero, y este apalancamiento financiero pues consta de ingresos que nos presta el banco, y esto se divide en lo que son los intereses que estamos pagando, como lo señalamos acá en el cursor, y la amortización a la deuda o el abono a capital. Eh, la depreciación, que pues digamos que en este ejemplo es a 5 años, y la amortización de intangibles, que en este momento también es a 5 años. La depreciación es una figura contable que reconoce el estado o el desgasto de un bien, ¿cierto? Y no es una real salida de dinero, sino simplemente es el reconocimiento de un desgaste de un bien. También la amortización del intangible, como el know-how o el goodwill, es un reconocimiento contable que nos permite obviamente también rebajar en impuestos. Estas dos, la depreciación y la amortización, son figuras contables. No representan una salida de dinero. Lo que sí representa una salida de dinero es los costos variables, los costos fijos y los intereses en el préstamo. Una cosa que se me olvidaba, las clases de ingresos son ingresos operacionales, que corresponden a la actividad del negocio, y los ingresos no operacionales, que no corresponden a la actividad del negocio. Por ejemplo, si mi negocio es una panadería, los ingresos operacionales serán la venta de pan, obviamente la venta de bizcochos, etcétera. Y los ingresos no operacionales será, por ejemplo, la venta de una máquina, ¿cierto? O, por ejemplo, una donación de alguna parte. Entonces, son ingresos no operacionales porque no corresponden a la función del negocio. Entonces, las utilidades antes de impuestos salen, obviamente, de tener en cuenta las ventas, que en este caso son los ingresos, menos los costos variables, menos los costos fijos, menos el interés en préstamo, menos las depreciaciones y menos la amortización de intangible. Entonces, si nosotros teníamos acá en este caso, como lo señala en el cursor, 2.189.000 menos estos rubros que están en rosado, nos dan 787.180. Eh, esa es la utilidad antes de impuestos. Después sigue la parte del impuesto, que en este caso sería el impuesto a la renta. Eso varía mucho en los países. Algunos países van del 38.8, otros van al 33, pero en promedio son el 35%. Y obviamente al sacar el 35% aproximado de 787 nos da 275.513. Y después hallamos la utilidad neta. La utilidad neta es el resultado de tener la utilidad antes de impuestos y los impuestos. Como decíamos anteriormente, hay unas ventajas en la ley que nos permiten, bajo una figura contable, contabilizar la depreciación, que es el gasto de un bien, y la amortización, que es una figura contable que nos permite deducir impuestos. Y acá abajo en la parte verde lo sumamos. Esto es con el fin de, obviamente, tener una deducción significativa. Realmente acá, en esta parte verde, donde está la depreciación y la amortización, hubo un ahorro para la empresa de 292.000 pesos, que corresponde a 192.000 de la depreciación y 100.000 de la amortización, ¿cierto?
Si no se hubiéramos tenido la depreciación y la amortización acá, obviamente pues esto nos da más una base más grande gravable y obviamente tendríamos que pagar más impuestos. Y después sigue la parte, la inversión. La inversión realmente son tres ítems. En este momento vamos a trabajar dos, que es la inversión inicial, que son los aportes de pronto de los accionistas o de las personas que están aportando al proyecto. Estos son, puede ser en bienes, en dinero, pues por lo general se acepta en dinero. Y la inversión en capital de trabajo, ¿cierto? La inversión en capital de trabajo es aquel dinero que nos permite tener el mantenimiento de la operación del proyecto. Esto está en el periodo cero porque obviamente es el periodo de adecuación del proyecto. Cuando usted arranca un negocio, usted tiene que comprar máquinas, tiene que comprar, adecuar las instalaciones, hacer contrataciones y es un periodo de no productividad del proyecto. Entonces por eso se pone periodo cero, ¿cierto? Y acá lo que habíamos comentado está el préstamo, que es el dinero que desembolsa el banco y esto entra de forma positiva a su empresa porque es un dinero que usted está contando para, obviamente, hacer todo lo que usted necesita de operación de su empresa, comprar maquinaria, contratar personal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si acá ustedes identifican el flujo de caja realmente es una sumatoria entiéndase sumatoria lo que son ingresos menos costos y demás. Y acá pues a la final el flujo de caja sería pues obviamente haciendo toda esta suma teniendo en cuenta los anteriores ítems. Si yo quisiera ser más específico o un pequeño ejemplo, si nosotros vamos al periodo 1 serían los ingresos 2.189.000 menos 392.000 de costos variables, menos 702.000 de costos fijos, menos el interés del préstamo, que es 15.360 para este periodo, ojo que son diferentes, ¿cierto? Y obviamente estas tres partes, costo variable, costo fijo y préstamo, son figuras que realmente sale dinero. Lo que hemos hablado acá, la depreciación y la amortización son figuras contables que nos permiten una ventaja impositiva, más no es una real salida de dinero, y tenemos la otra parte, entonces digamos que nos da la utilidad antes de impuestos, que es coger los ingresos menos todos esos ítems, ¿cierto? Y después tenemos acá el impuesto, que en este caso es el 35%, y nos da la utilidad neta, ¿cierto? Entonces el flujo de caja realmente sería la utilidad neta más la depreciación más la amortización, ¿cierto? Y acá nos da para este periodo 96.000. Si usted coge 511.667 menos, digo, perdón, más 192.000 más 100.000 menos 96.000 nos da 707.000. Obviamente esto viene el resultado de todo esto. Lo mismo aplica para el periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. Entonces, cosas para tener en cuenta en una evaluación de proyectos es el flujo de caja. Y obviamente hay distintos ítems que nos ayudan a, a tener una certeza si el proyecto es aceptado o no es aceptado. En primera instancia, digamos que la forma más importante es el valor presente neto, ¿cierto? El valor presente neto nos identifica la viabilidad financiera del proyecto. Por lo general se representa como BPN, y de este VPN siempre debe ser mayor que cero. Eso lo vimos en la clase pasada y más adelante pues profundizaremos en otra clase sobre esto. Después de esto existe la TIR, que es la tasa interna de retorno, que prácticamente es la rentabilidad del proyecto al respecto. Después existe otro concepto que es la relación costo-beneficio, que nos identifica por cada peso invertido o por cada dólar invertido cuánto se gana o cuánto se pierde. Y la otra es la TIR, que es la tasa interna de retorno, que pues obviamente ya la hemos explicado. Y por último es la TIO, que es la tasa de oportunidad del inversionista, que es prácticamente la tasa de interés o la expectativa en tasa de interés de los distintos inversionistas frente al proyecto. Entonces, en un proyecto, más bien en un flujo de caja, hay que tener en cuenta esto, que los ingresos siempre van a sumar, los costos siempre van a restar, el interés del préstamo va a restar. En la primera parte, la depreciación y la amortización restan como figuras contables
para después tener un beneficio impositivo. Ustedes identifican acá que nos da la utilidad antes de impuestos, se le aplica los impuestos y nos da la utilidad neta. Después de la utilidad neta, por figura contable, se aumenta la depreciación, o se suma la depreciación, perdón, se suma la amortización. Recordemos que la amortización es como el know-how o el goodwill, en este caso amortización de un intangible, hay que hacer claro. La depreciación es el reconocimiento de un gasto de un bien, ¿cierto? Y después, obviamente, para este caso no se tiene en cuenta en el periodo 1 ni la inversión inicial ni la inversión en capital de trabajo, porque por lo general siempre se hace en el periodo 0. En algunas veces, en algunos periodos, la inversión de capital de trabajo se puede hacer en un periodo 3 o en un periodo 5, según las necesidades de la organización, pero la costumbre es hacerla al principio de la empresa, cuando la empresa está arrancando. Y por último, obviamente tenemos un préstamo. Este está positivo porque es un flujo que desembolsa el banco para pues, poder operar la empresa. Este préstamo se divide obviamente en lo que es intereses pagados, que ustedes estamos identificando con el mouse, y más obviamente el abono capital. Hay que tener en cuenta eso, ¿cierto? Esto, el abono capital y los intereses pagados siempre van a ser, obviamente, negativos, porque los intereses siempre los pagamos y el abono de capital siempre los pagamos. Esto se hace como un beneficio para la organización, descontar los intereses, y siempre son deducibles de renta. Bueno, mis compañeros, eso es todo. Perdón los errores de edición, pero mi computador es viejito, entonces no permite hacer como la gestión muy rápida. Para el quiz, obviamente, hay que tener en cuenta los apuntes de lo que estoy diciendo. Les recomiendo que vean el video y tomen sus apuntes, y arrancamos con el quiz según las fechas estipuladas de la plataforma. Lean con cuidado y tengan muy pendiente lo que les acabo de decir. Muchas gracias, y acá acabamos de video. Listo, gracias.